Al predicar la doctrina del segundo advenimiento, Guillermo Miller y sus colaboradores no tuvieron otro propósito que el de estimular a los hombres para que se preparasen para el juicio. Habían procurado despertar a los creyentes religiosos que hacían profesión de cristianismo y hacerles comprender la verdadera esperanza de la iglesia y la necesidad que tenían de una experiencia cristiana más profunda. Trabajaron además para hacer sentir a los inconversos su deber de arrepentirse y de convertirse a Dios inmediatamente. No trataron de convertir a los hombres a una secta ni a un partido religioso de aquí que trabajasen entre todos los partidos y sectas, sin entremeterse en su organización ni disciplina. Aquí Guillermo Miller está advirtiendo a la gente que se preparen y que se arrepientan para el juicio. En el párrafo dice que habían procurado despertar a los creyentes religiosos que hacían profesión de cristianismo y hacerles comprender la verdadera esperanza de la iglesia y la necesidad que tenían de una experiencia cristiana más profunda. Trabajaron además para hacer sentir a los inconversos su deber de arrepentirse y de convertirse a Dios. ¿No creen que esto es algo que nosotros deberíamos estar haciendo en estos días? Buscar almas y traerlas al redil de nuestro Señor es un deber que todos aquí deberíamos de estar cumpliendo. Así como Miller deseaba hacerlo, nosotros también deberíamos de hacerlo. Les invito a que abran sus Biblias en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 al 14. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 al 14. Y dice: y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que confortéis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mi único objeto era el deseo de convertir almas a Dios, de anunciar al mundo el juicio venidero e inducir a mis semejantes a que hiciesen la preparación de corazón que les permitirá ir en paz al encuentro de su Dios. La gran mayoría de los que fueron convertidos por medio de mi ministerio se unieron a las diversas iglesias existentes. Qué hermoso es ver cómo Miller tenía ese objetivo de convertir almas y predicar al mundo sobre la segunda venida de Dios. Él deseaba hacer justamente lo que se nos amonesta. Les pido que abran la Biblia en Mateo 28, capítulo 28, versículo 19 al 20. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el capítulo seguía diciendo que durante un tiempo el trabajo que él hacía se le miraba con simpatía, pero que después de un tiempo los ministros y directores se declararon contra la doctrina del advenimiento y quisieron sofocar el nuevo movimiento que llevaba Miller. Decía que no solo se opusieron al mensaje, pero que además negaron a sus miembros el derecho de asistir a predicadores sobre ella y hasta de hablar de sus esperanzas en las reuniones de edificación mutua en la iglesia. Esto causó que mucha de la gente se saliera de la iglesia. En el verano de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de la iglesia.
Es increíble y triste cómo Satanás siempre usa personas, especialmente personas con el poder para dividir a las iglesias y sacar a las ovejas del redil. En el libro de Joyas de Testimonios, tomo 2, dice que el mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principios, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Los que en sentido algún se den cuenta de lo que significa esta guerra no volverían sus armas contra la iglesia militante, sino que con todas sus facultades lucharán junto al pueblo de Dios contra la confederación del mal. Los que se ponen a proclamar un mensaje bajo su propia responsabilidad individual, los que al par que aseveran ser enseñados y conducidos por Dios, se dedican especialmente a derribar lo que Dios ha estado edificando durante años. No están haciendo la voluntad de Dios. Sepase que estos hombres están de parte del gran engañador. No los creáis, se están aliando con los enemigos de Dios y de la verdad. Por aquel tiempo se advirtió un cambio notable en la mayor parte de las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde hace muchos años venía observando una conformidad cada vez mayor con las prácticas y costumbres mundanas y una decadencia correspondible en la vida espiritual, pero en aquel año se notó repentinamente una decadencia aún más acentuada en casi todas las iglesias del país. En una reunión del presbiterio de Filadelfia, el señor Barnes, autor de un comentario de uso muy general y pastor de una de las principales iglesias de dicha ciudad, declaró que ejercía el ministerio desde hace 20 años y que nunca antes de la última comunión había administrado la Santa Cena sin recibir muchos o pocos nuevos miembros en la iglesia. Pero ahora añadid, no hay despertamientos ni conversiones ni mucho aparente crecimiento en la gracia en los que hacen profesión de religión, y nadie viene más a su despecho para conversar acerca de la salvación de sus almas. Con el aumento de los negocios y las perspectivas florecientes del comercio y de las manufacturas, ha aumentado también el espíritu mundano, y esto sucede en todas las denominaciones. Dice que las iglesias ya no habían despertamientos ni conversiones, ni mucho aparente crecimiento en la gracia. ¿Y por qué? Por el aumento de los negocios y las cosas mundanas, las cosas que nos quitan el tiempo que debamos estar pasando con Jesús. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a lo que dedicamos nuestro tiempo. Porque si estamos poniendo cosas como el trabajo, la escuela o cualquier otra cosa primero que Dios o su palabra, no solo nos va a llevar a decaer espiritualmente, sino que vamos a estar convirtiendo las cosas que nos quitan el tiempo a un ídolo, y eso es estar quebrantando el primer mandamiento que nos dice que no deberíamos de tener dioses ajenos. La apatía espiritual lo penetra casi todo y es por demás profunda. Así lo atestigua la prensa religiosa de todo el país. De modo muy general, los miembros de las iglesias se están volviendo esclavos de la moda. Se asocian con los impíos en diversos bailes, festejos, etc. Pero no extendemos largamente sobre tan doloroso tema. Basta con que las pruebas aumentan y nos abrumen para demostrarnos que las iglesias en general están degenerando de un modo que da pena. Se han alejado muchísimo de Dios y Él se ha alejado de ellos. El capítulo seguía diciendo que la iglesia debería despertar y buscar la causa de este aflictivo, pues tal debe ser para todo aquel que ama a Dios.
Y eso no solo era directamente para la gente de ese tiempo, sino para la gente de la hora. Es algo que todos aquí deberíamos hacer, deberíamos despertar y buscar a Dios. Porque no queremos que así como Dios se aleja de las personas que no lo buscan, se aleje de nosotros. Isaías 55, 6, 8 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Si los que profesan pertenecer a Dios recibiesen la luz tal cual brilla sobre ellos al dimanar de su palabra, alcanzarían esa unidad por la cual oró Cristo y que el apóstol describe como la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí dice un mismo cuerpo y un mismo espíritu, así como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Las tinieblas espirituales que caen sobre las naciones, sobre las iglesias y sobre los individuos no se deben a un retraimiento arbitrario de la gracia divina por parte de Dios, sino a las negligencias o al rechazamiento de la luz divina por parte de los hombres. Es claro lo que dice: las tinieblas espirituales no se deben a un retraimiento de Dios, sino por la negligencia o rechazamiento de los hombres. Así que tenemos que tener nosotros mucho cuidado y tenemos que mantener esa firmeza en la palabra de Dios y no rechazar la luz divina que viene de ella. Tales fueron los resultados benditos experimentados por los que aceptaron el mensaje del advenimiento. Provenían de diferentes denominaciones y sus barreras confesionales cayeron al suelo. Los credos opuestos se hicieron añicos. La esperanza antibíblica de un milenio temporal fue abandonada. Las ideas erróneas sobre el segundo advenimiento fueron enmendadas. El orgullo y la conformidad con el mundo fueron extirpados. Los agravios fueron reparados, los corazones se unieron en la más dulce comunión y el amor y el gozo reinaban por encima de todo. Si esta doctrina lo hizo para los pocos, la recibieron, habrían hecho lo mismo para todos si todos lo hubiesen aceptado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos aceptar el mensaje de nuestro Padre Celestial y no solo aceptarlo, pero también ponerlo en práctica, porque debemos ser oidores y hacedores. Santiago 1:22 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo a su rostro natural. Pero las iglesias en general no aceptan la amonestación, como las esperanzas y ambiciones mundanas llenaban su corazón. El amor a Dios y la fe en su palabra se habían enfriado, y cuando la doctrina del advenimiento fue presentada, solo despertó sus prejuicios e incredulidad. La circunstancia de ser predicado el mensaje mayormente por laicos se presentaba como argumento desfavorable. Como las esperanzas y ambiciones mundanas llenaban su corazón, el amor de Dios y la fe en su palabra se habían enfriado. Por eso hay que aferrarnos a la palabra de Dios y no ponerle atención a las cosas del mundo, para no llegar a estar fríos espiritualmente y llegar a tener nuestro corazón lleno de amor para las cosas del mundo, sino para las cosas de Dios. Les pido que vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. La Biblia dice claro, no hay que amar al mundo ni a las cosas del mundo, porque si lo hacemos, el amor del Padre no estará con nosotros. ¿Y qué vamos a hacer sin el amor de Dios? El mensaje que Dios había enviado para probar y purificar la iglesia reveló con exagerada evidencia cuán grande era el número de los que habían concentrado sus afectos en este mundo más bien que en Cristo. Los lazos que los unían a la tierra eran más fuertes que los que les atraían hacia el cielo. Prefirieron escuchar la voz de la sabiduría humana y no hicieron caso del mensaje de verdad destinado a escudriñar los corazones. Aquí dice que prefirieron escuchar la voz del hombre que escuchar la voz de Dios y no hacer caso al mensaje de la verdad. Prefirieron seguir al hombre y no a Dios. Ahora en día es muy fácil caer en trampa del hombre. Quizás las palabras que ellos sabían se oyen muy convencedoras y hermosas, la cual nos causan a que dejamos el lugar donde estamos y los seguimos a Él, convirtiéndoles a seguidores del hombre y no de Dios. Pero Deuteronomio 13:14 dice: solamente Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedecerlos, servirle y permanecer fiel a Él. Al rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. Despreciaron al mensajero misericordioso que habían enmendado los males que los separaban de Dios. Y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. Tal era la causa del terrible estado de mundanalidad, apostasía y muerte espiritual que imperaba en las iglesias en 1844. En 1844 la gente despreció a Guillermo Miller y el mensaje que él compartía con ellos hace 174 años, la frialdad de la gente causó que rechazara no solo a Miller, sino a nuestro Padre Celestial. Pensaría que como en 1844 fue hace mucho tiempo y como ahora la religión es algo muy grande hoy en día, que sería diferente y la gente se estaría recibiendo el mensaje, ¿verdad? Pero no la gente de hoy en día está igual que fría que como estuvieron en 1844. Y no quieren escuchar el mensaje. Yo creo que hoy en 2019 la gente está peor, porque no solo no quieren escuchar el mensaje, pero no quieren ni reconocer que hay un Dios. Qué tiempo en el que estamos, ¿verdad? Vamos a Efesios 6:11. Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Además, en el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Al nacer, esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina
las acompañó. Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel: el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar sus amistades. Pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Y la expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestas. ¿Cuál fue el origen de la apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del Evangelio? El apóstol Pablo dijo acerca de su propio: ya está obrando el ministerio de iniquidad. Vamos al versículo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque el misterio de iniquidad ya opera solo. Déjame leerlo otra vez. Porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de un medio el que ahora lo detiene. Howard Crosby dice: motivo de hondo pesar es el hecho de que la iglesia de Cristo esté cumpliendo tan mal los designios del Señor. Así como los antiguos judíos dejaron que el trato familiar con las naciones idólatras alejaran sus corazones de Dios, así también ahora la iglesia de Jesús, merced al falso consorcio con el mundo incrédulo, está abandonando los métodos divinos de su verdadera vida y doblegándose a las costumbres perniciosas, si bien a menudo plausibles, de una sociedad anticristiana, valiéndose de argumentos y llegando a conclusiones ajenas a la revelación de Dios y directamente opuesto a todo crecimiento en la gracia. El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de ira de su fornicación. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnetes de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de la Sagrada Escritura. Qué gran pecado que hay personas que están tomando la copa de Babilonia, están recibiendo estas falsas doctrinas que se les están presentando como verdad. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículos 3 al 5. Mateo, capítulo 24, versículo 3 al 5. Y dice: y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y ya muchos engañarán.
un versículo muy conocido, pero un versículo que creo que todos hoy en día necesitamos escuchar. ¿No creen que estamos en el tiempo del fin hoy? Jesús declara que tengamos cuidado que nadie nos engañe. Es fácil oír cosas que creamos que vengan de Dios. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa parece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del pecado de impenitencia del mundo. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo a medida que continuarán rechazando las verdades, especialmente para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. El capítulo seguía diciendo que la Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrara con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos serán alejados para que recibieran la eficaz operación de error, a fin de que crean la mentira, así como lo dicen en 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Abramos la Biblia, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 y 12 al 12. Según Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12, dice: aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y pródigos mentirosos, y con todo engaño la iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad antes se complacieron en la injusticia. En capítulo 12, a fin de que sean condenados todos los que creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿No creen que eso significa algo? Regresemos al mismo capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, pero esta vez vamos a ir al versículo 15 al 17. Dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que os ha sido enseñada, sea por la palabra o por carta nuestra, y Él mismo, Jesucristo Señor nuestro, y el Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer
unidos con los que son amadores de los placeres más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de la piedad, mas negando el poder de ella. El capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 16, 12, la iglesia alcanzarán el estado predicho por el segundo ángel. Y el apuesto de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira. Entonces la luz de la verdad brilla sobre todos aquellos cuyos corazones están abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que queden en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Segunda de Timoteo 4, capítulo 4, versículos 3 al 8 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comienzo de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pongamos atención a estos dos últimos versículos, hermanos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aunque existan males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días la luz para un mundo que está contaminado y desmoralizado por el pecado. La iglesia, debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo conceda su consideración suprema. El mundo es un taller en el cual, por la cooperación de los agentes humanos y divinos, Jesús está haciendo experimentos por su gracia y misericordia divina en los corazones humanos. Los que se ponen a proclamar un mensaje bajo su propia responsabilidad individual, los que al par que aseveran ser enseñados y conducidos por Dios, se dedican especialmente a derribar lo que Dios ha estado edificando durante años. No están haciendo la voluntad de Dios. Sépase que estos hombres están de parte del gran engañador. No los creáis. Se están aliando con los enemigos de Dios y la verdad. Se burlaron de la orden del ministerio como de un sistema de sacerdocio. De los tales apartados no tengáis comunión con su mensaje, por mucho que citen los testimonios y traten de atrincherarse detrás de ellos. No lo recibáis, porque Dios no les ha encomendado que hagan esta obra. El resultado de una obra tal será la incredulidad en los testimonios, y en lo posible anularán la obra que he estado haciendo durante años. Así como en los días de Miller, vamos a recibir amonestaciones. Pero nosotros ahora en días sabemos que estamos en el tiempo del fin. Hay que oír esa amonestación, no rechazarla como la gente del 1844. La segunda venida está cerca. Hay que prepararnos para poder recibir nuestra corona de justicia, como lo dice en 2 de Timoteo 4:8. Que el Señor les bendiga.